RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a hablar al respecto, estamos en comunicación desde Cajamarca con el doctor Manuel Jesús Bustamante, exdiputado, analista político, a quien le damos la bienvenida aquí en Enlace Regional. Doctor Bustamante, muchas gracias por este enlace. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor periodista Lizardo Causo. Efectivamente, para saludarlo a través de intermedio de RCR a todos los compatriotas del país. Y bueno, a su disposición para absolverle las preguntas que usted nos quisiera hacer, ¿no? Sí, queremos su opinión porque justamente hemos recordado este mensaje que ha dado anoche a las 10:45 el presidente de la República, luego de este proceso de investigación que se le sigue, ¿no? La Fiscalía fue a Palacio de Gobierno a buscar a su cuñada, a la hija de su esposa, a quien él la considera como una hija. Pero él ha calificado todo este acto, todo este tipo de investigación, este proceder como un show mediático de la Fiscalía. Queremos su apreciación, por favor, al respecto de esta crisis política que estamos viviendo. Bueno, personalmente y también tal vez la opinión de varios paisanos, compatriotas de acá de Chota, ¿no? Uh-huh. En realidad él dice que no tiene nada que ver con los temas por los cuales se lo está investigando. Entonces lo que debe hacer, si es que no hay nada que ver, lo que debe hacer es permitir que se hagan las investigaciones, porque él sabe muy bien de que el artículo 117 le prohíbe que se le acuse. Entonces se investiga y se le acusará cuando termine su mandato, que no sabemos cuándo, ¿no? Puede ser, no sé, eso ya depende de nosotros, de la población. Yo le hablo en el sentido de que yo le apoyé con mi voto, de repente haciéndole la campaña, pensando en que debería haber un cambio y justamente frente a lo otro, ¿no? Que no había otra opción, diríamos así, una opción que lamentablemente yo sigo aún pensando de que Montesinos, desde el penal de la Naval, fue lo que diseñó esto y bueno, y eso es lo que la sociedad respondió en las elecciones del año pasado en esta situación. Entonces, ante esa situación yo tengo una posición por dignidad, soy anticorrupción y eso es lo que me identifica dentro de toda mi quehacer de la vida y que mi padre me enseñó sobre esas cosas. Entonces, de tal manera que era indigno escoger la otra opción o votar en blanco o viciado como mi partido político acordó en una reunión nacional, una convención nacional del partido. Entonces yo desobedecí y por eso es que ha habido inclusive esta cierta situación de, digamos, de una, no marginación, sino un poco de críticas frente a la posición que yo adopté, porque he desobedecido. Pero eso, ¿qué significa? De que no le hemos dado una carta en blanco a este señor. Si bien es cierto, ahí está mi voto, pero le estamos pidiendo, yo creo que la sociedad, el Perú, lo que le pide es transparencia. No puede ser que los primos, sobrinos, inclusive personas cercanas que no lo han nombrado los ciudadanos que lo hemos elegido, sino él es el que ha decidido. Por ejemplo, el caso de el ministro Silva, de Transportes y Comunicaciones. Su secretario Palacio de Gobierno también. Y su secretario, Pacheco, y todo el personal que han ido circundando cerca al Palacio. Son personas que de alguna forma tiene que haber escogido dentro de los que él conoce, y si no los conoce, tiene que haber evaluado currículum. Y bueno, si es que desconfía, por ejemplo, en mi caso yo diría así, si yo desconfío de una persona, pido a la SUNEDO, y en ese aspecto la SUNEDO tiene bastante, diríamos, prestigio e importancia. Si me presentan un título, pues tengo que evaluar y que la SUNEDO me diga si efectivamente está inscrito o no, para que no ocurra como está ocurriendo con este gobierno. Eso es lo lamentable y lo grave. Por ejemplo, hay una supuesta colega médico que presentó una maestría sacada en mi universidad, en mi facultad de medicina en San Fernando, y eso era fraguado. Entonces el periodismo, en este caso, tiene un gran valor. La prensa que investiga, los periodistas dedicados a la investigación, hacen la investigación y encuentran de que
la Facultad de San Fernando, de San Marcos, de Cana de América, les dice no, este título, este documento, las firmas no son de las autoridades y la señorita no figura en nuestra relación ni en el pregrado, menos en los altos estudios que la universidad ofrece, que son maestría y doctorado. Entonces, había presentado este documento de fraguado, pues no será ahí en Azángaro, de un título de maestría en gestión pública. Y por eso es que hizo que le den un puesto en Rebagliati, en el área de salud de Rebagliati. Sinceramente que eso es grave. Entonces, no evaluar currículum, la meritocracia, y simplemente porque se ha llegado o porque dice que tiene, de aceptar, no es correcto. Y ese es el error grave de este señor, de mi paisano, ¿no? De que ahora está facturando el Estado. Él tiene toda la responsabilidad política, porque él es el presidente, él es el jefe máximo que dirige a la nación. Y ahora le preguntaba esto... Si usted me permite... Sí, siga, doctor. Lo ha diseñado muy bien el artículo 110 de la Constitución, muy claramente, y parece que él no logra captar lo que dice el artículo 110. El presidente de la República es jefe de Estado, y como jefe de Estado, literalmente dice, personifica a la nación, es decir, personifica a todos nosotros. Eso es lo grave, ¿no? Y lo indigno. A mí realmente es mi paisano, pero estoy yo indignado, y así como yo también hay varios paisanos que una decepción, doctor. Exactamente. ¿No? Una decepción que tiene muchas personas que votaron por el presidente Pedro Castillo. Ahora, el presidente ayer dio su mensaje a la nación y muchos peruanos pensaban que iba a ser otro tipo de mensaje, ¿no? Nuevamente se victimizó y no habló nada incluso de su hija, que ella lo llama como hija, ¿no? Que es su cuñada en realidad, diciendo que ahora vienen por la captura de mi hija, dijo, pero eso no me va a detener, o sea que no lo va a desmoralizar nada, pero ahí ha debido decir que ella se va a poner a derecho, que va a seguir las investigaciones, a su sobrino incluso decir que se presente ante las autoridades para que sigan las investigaciones, porque esto es investigaciones que está dando, y esta detención viene también cumpliendo todo el proceso de investigación dictada por un juez. Pero él más bien, doctor, él culpa a la Fiscalía, al Congreso de la República y a un sector de la prensa, ha dicho, que buscan desestabilizar el gobierno. Ese fue el mensaje del propio presidente de la República. Sí, exactamente, ese es el mensaje que él ha dicho, pero la verdad es que él mismo la inestabilidad que genera es él desde el inicio, una generación de inestabilidad política. Yo inclusive en algún momento dije, se autogolpea. Hay autogolpes que se da y que en realidad queda mal parado, y bueno, y hay el enfrentamiento constante con el Congreso, un Congreso que también inclusive su propia bancada, porque una bancada de 37, con lo cual llegó con las elecciones, 37 congresistas, ahora ya está fraccionada. Entonces, un equipo así fraccionado, no sé si lo han hecho adrede, con la finalidad de tener mayor representatividad en la mesa directiva y lograr tal vez tener más votos. Podría ser una táctica así, pero es que así no logra demostrar al país que son gente que están preocupados por nosotros, ¿no? Digo nosotros porque somos todos los peruanos. Son tanto pobres y ricos, de alguna forma repercute en contra de nuestro quehacer diario, porque eso va pues a intervenir en que aquellas personas que tengan algún dinero y quisieran invertir tampoco se animan, y otros que de repente tienen más dinero, que mejor dicen, bueno, mejor me voy del país a invertir en otro sitio. Entonces hay una inestabilidad. Como usted lo ha señalado también, hay una inestabilidad política y además administrativa. Por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, genera una administración, como para poner un ejemplo, ¿no? Que es el más claro, que ahorita la delincuencia lumpen o AMPA está que campea. Hay sicariatos, hay robos, muertes en la calle, sobre todo en Lima y en ciudades grandes. Entonces, ¿qué puede hacer? Si me elijan a mí de ministro, y no sé si la próxima semana por Twitter o sin el Twitter me despide. Entonces, mientras estoy preparando una programación, de repente ya
estoy fuera. Entonces hay una inestabilidad administrativa, aparte de la política. Lo mismo que pueden hacer los que puedan querer colaborar. Si todos les han dado los puestos por la confianza, porque han sido allegados a su persona o allegados al partido. Entonces hay una inestabilidad administrativa que no genera confianza y eso desestabiliza internamente y también nos crea una mala imagen externamente, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿cómo aprecia usted? Ayer el presidente de la República hizo un llamado, dijo a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas a unirse en defensa del Estado de Derecho y del orden democrático. Y hoy, precisamente, ha tenido una reunión el presidente de la República con dirigentes de rondas campesinas en donde hemos podido apreciar también y ver los mensajes de uno de los dirigentes máximos de las rondas campesinas apoyando al presidente de la República, criticando a algunos políticos, exacerbando esta situación, ¿no?, de confrontación, donde el presidente de la República debe hacer todo lo contrario, de evitar que los peruanos sigan confrontándose, de bajar esta crisis política que vive, porque en un año de gobierno no hemos visto avances propiamente dicho de este gobierno. Efectivamente, la confrontación permanente, eso le ha caracterizado y justamente esa confrontación hace de que cree inestabilidad política, cree inestabilidad administrativa, con los cambios constantes de sus secretarios, porque un ministro de Estado es un secretario de Estado. Entonces, la verdad yo le voy a decir, yo soy democrático, pero yo no estoy en condiciones de defender a este señor. Discúlpenme el término y que me disculpe la población que todavía algunos creen en él. No estoy. Entonces, para mí, justamente cuando yo veía esta situación de inestabilidad, de enfrentamientos, en una emisora local, Radio Santa Mónica, yo dije, ¿no?, cuando me entrevistaron, de que realmente que se vayan todos. Eso fue en el mes de noviembre o diciembre, porque ya veía que hay cosas que no caminaban bien, sobre todo con este ministro de Transportes y Comunicaciones que fue cuestionado. Yo lo cuestioné desde el inicio. ¿Por qué? Porque él nombró, por ejemplo, como viceministro, creo, a un señor que tenía que ver con su empresa con esa bomba de combustible que mató a más de 30 personas, entre ellos niños, ahí en Villa Salvador. Sí. Entonces, ¿cómo puede haber, o sea, cualquiera por lo menos le pregunta o tiene que saber de que este señor está comprometido y nadie le iba a aceptar, ¿no? Y así, sin embargo, a pesar de eso, lo mantuvo como ministro durante mucho tiempo. Y bueno, y el Congreso también lo ha mantenido. ¿Por qué? Porque ahí está pues el grupo también de los niños, ¿no? Y que ahora al parecer no serían simplemente 6, sino serían más de 12, quizás de repente mucho más. Entonces hay una situación en que el mismo Ejecutivo crea conflictos y el mismo Congreso responde a los conflictos, digamos, como una situación de una simbiosis y que ambos se mantienen ahí, Ejecutivo y Poder Legislativo, y no tenemos visos, diríamos así, de que podrían decir, bueno, estamos mal como congresistas y estamos mal como Poder Ejecutivo. Adelantemos elecciones, debe haber algún otro peruano que asuma la responsabilidad y sea un poco más transparente, honesto y que realmente esté dispuesto a mejorar nuestro país. Necesitamos un nuevo pacto social, correcto. Entonces, tal vez el próximo gobierno que se podría elegir podría restaurar la Constitución de 1979 y hacer las enmiendas que son necesarias. Digo esta Constitución de 1979 porque es la más consensuada que hemos tenido en toda la historia. Participaron ahí todos los partidos políticos de extrema derecha y de extrema izquierda, porque inclusive hubieron guerrilleros, hubo blanco, y además izquierdistas y también miembros de la organización de organismos populares, como la CGTP, la CTP aprista, la CGTP izquierdista, representantes de los cantantes, representantes de los afroperuanos. Es decir, fue una constitución más consensuada, que tendrá algunos, diríamos, vacíos, pero hay que llenar esos vacíos y cambiar las cosas con enmiendas, como se hace en otros países desarrollados, ¿no?
Entonces yo pienso que si así fuera el Ejecutivo y el Poder Legislativo de tener conciencia de que realmente el Perú reclama de que se vayan todos, deberían estar dispuestos en ese camino. Así es, ¿no? Y por el bien del país, porque lamentablemente esto nos afecta a todos, doctor Jesús Bustamante, ¿no? El que esta crisis política, estos enfrentamientos perjudica el avance de nuestro país al sector economía y sobre todo hace más pobres a los pobres. Y era lo que no dijo el presidente Pedro Castillo al anunciar su mandato, ¿no?, el año pasado, y lamentablemente no ha cumplido. Muchas gracias, doctor, por este contacto, doctor Manuel Bustamante, y vamos a ver y esperemos que las cosas se arreglen para bien de todos los peruanos. Sí, yo creo que se va a arreglar si es que habrá si es que hay una disponibilidad de que decidan Ejecutivo y Legislativo, decir, bueno, vámonos todos, ¿no? Bueno, entonces, pero eso lo vemos un poco, por eso hay una simbiosis. Un poco complicado también, ¿no, doctor? Unos segundos, es complicado. Complicadísimo, porque los del Congreso tampoco se quieren ir, hay que hablarlo claramente. Porque cuidan ahí pues el bolsillo, ¿no? Claro. Entonces, y lo mismo en el Ejecutivo, están cuidando el bolsillo. Entonces, bueno, ahí hay lo que yo le llamo la simbiosis, como un efecto, digamos, tóxico entre los dos poderes del Estado. Y también a veces genera pues el presidente alguna toxicidad con los otros poderes y organismos, como por el caso de la Fiscalía. La Fiscalía, si es que la tienen que investigar, yo creo que lo investiguen. La Constitución no le dice no investigues, ni tampoco las leyes. Lo que dicen, investígale, pero no lo acuses. Claro. Lo acusarás cuando ya deja de ser presidente, salvo el artículo 117 que dice que hay que acusar por lo que dice, pero no le prohíbe que investigue, que se deje investigar. Si hay delito o no hay delito, más bien le conviene que investiguen y demuestren que no hay delito, que no tienen ningún delito, ¿no? Así Entonces, lo que me llama la atención es que sus abogados le orientan, más bien están metiendo ahí una situación, inclusive hasta ideas un poco extremistas, y el abogado tiene que ser conciliador, decirle, bueno, que investiguen, pues, ¿no? Claro. Usted no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Bueno, yo le agradezco mucho. A usted, doctor, muchas gracias por este contacto, por su tiempo aquí en RCR. Un abrazo. Buenas tardes. Sí, yo le agradezco mucho, repito, justamente, señor periodista Lizardo Causo, y dispuesto en cualquier momento para poder conversar y hay que ilustrar algunas cosas que nuestros compatriotas necesitan, ¿no? Muchas gracias. Así es. Gracias, doctor Manuel Jesús Bustamante, exdiputado, analista político, este contacto desde Cajamarca. RCR, la red que comunica y une al Perú.